Buenos días. Son las 9 en punto, por lo tanto, siguiendo la tradición. Sí, ¿se oye? Hola. Vamos a iniciar este nuevo debate al que denominamos como Industria de la Felicidad Antigua, Salvemos el Turismo en plena pandemia, que es además el número 42. En el último debate estuvieron los alcaldes de Madrid y de Málaga, que fue muy interesante, hablando de las ciudades y hablando también de turismo. ¿Se oye? Sí. Y hoy pues tenemos, yo creo que también una oportunidad muy interesante. Con nosotros nos acompaña el director general de Turismo de Barcelona, Mateo Hernández. Haciendo un poco de repaso, yo conocí en los años, principios de los 80, concretamente en el año 81, el Centro de Iniciativas Turísticas, presidido en su momento por Luis Tusquets, que era el copropietario del Hotel Diplomática actual Renaissance, que después también lo fue de Banco Hotel. Y siendo muy joven, con 25 años, por algún motivo, formé parte de esa junta directiva, que fue sustituida posteriormente por el Patronato de Turismo. Ya debió ser justamente a continuación en el año 83, y después Turismo de Barcelona, que se creó, si no recuerdo mal, después de los Juegos Olímpicos, en aquel bajón que hubo. Por lo tanto, es toda una historia de transformación de una ciudad que era, vamos a decirlo así, en aquella época poco relevante, sumida en una tremenda crisis postindustrial, y que se convirtió en un referente absolutamente mundial, aunque hoy mucha gente que vive de eso pues se lo cuestiona. Pero bueno, seguramente habrá que hacer buena pedagogía sobre este tema. Yo creo que es un caso de éxito. También en aquella época, en el año 81, se hizo el primer Fitur en la Casa de Campo, y Barcelona, que tenía ya una estructura ferial muy importante, se puso en marcha Rodatur, que era de alguna forma una alternativa, aunque era especializada en turismo por carretera y ferrocarril, que se enfocó desde un punto de vista receptivo, con lo cual eso hizo que no fuera muy lejos. También tuve la oportunidad, siendo muy joven en esa misma época, de formar parte de aquel comité organizador. No lo debía hacer nada bien, porque a partir de ahí nunca más me han llamado para nada, con lo cual alguna cosa mala seguramente habré hecho. En todo caso, Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Él es licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, tiene cursos por la London School, por fin, y ha trabajado en promoción turística antes en el Ayuntamiento de Barcelona, ha estado también en Casa Batlló, y fue director general de Barcelona Global. Por lo tanto, conoce muy bien la ciudad, conoce muy bien el turismo y conoce muy bien el mundo, que también es importante. Nos acompaña también Raquel Sánchez, licenciada en Derecho, ha sido 7 años alcaldesa, ha sido, como todos saben, 2 años ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y es presidenta de Paradores, que es otro hito importante en la historia de nuestro país. Si no recuerdo mal, debió ser allá por el año 1928, seguramente pronto cumpliréis 100 años, cuando Alfonso XIII puso en marcha un ministro en su día, que fue Fraga, que lo impulsó tremendamente, y a partir de ahí Paradores yo creo que ha ido cubriendo muy bien su papel. Yo soy un gran defensor de Paradores, aunque sea una competencia, porque creo que sobre todo en la recuperación del patrimonio histórico está haciendo un gran papel. De cómo tendría que ser la gestión, si público-privado, sería otro tema, pero no creo que eso sea ahora lo más relevante. Y lo único que he hecho menos, no de Paradores, sino de que no haya una política general de ayudas, que pueden haber sido a través de los PERTE, para toda la recuperación del patrimonio histórico, de estos conventos y de estos monasterios y de estos castillos, etcétera, que seguramente la iniciativa privada podría hacer también, y que tiene que ser la base fundamental para la recuperación del turismo de lo que llamamos esta España despoblada, que no me cabe duda que, así como el turismo transformó el país y permitió su modernización ya desde los años 60, y después transformó las ciudades, porque eran ciudades decadentes, esa es la realidad, eran ciudades decadentes todas, pues yo creo que Amazon es la gran esperanza también para la transformación. Pero ahí son necesarias ayudas públicas en aquello que significa recuperar un patrimonio que la rentabilidad en ciertos destinos pues es muy baja, y de alguna forma tiene que estar ayudado. Veo que llega el embajador de Italia. Bienvenido, gracias. Y
Y nos queda, pues, Miri Barreira, ella es gallega, de la Galicia profunda de Verín, es licenciada en Ciencias Políticas y, lo más relevante, ha sido senadora, ha sido directora adjunta del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, y fue comisionada, creo que la primera, para el reto demográfico en este país, que fue, yo creo que en el 2017, sí, efectivamente. Entonces, ella es la moderadora. Este perfil que tiene también, sobre todo su experiencia en reto demográfico, pues yo creo que es muy interesante para ver cómo el turismo puede contribuir a transformar una sociedad, a mejorarla y a dar muchas oportunidades, que evidentemente eso no quita con hacer una estrategia adecuada de futuro, de ver qué tipo de turismo nos interesa, porque evidentemente todo no es igual. Pero yo creo que es que puede ser muy interesante. Así que muchas gracias por acompañarnos y os dejo ya a vosotros. Gracias. Sobre todo sobre un lema tan evocador como es la industria de la felicidad, que nos recuerda que el turismo es responsable no solo de inolvidables experiencias individuales, sino también de grandes oportunidades de desarrollo colectivo. Y desde el punto de vista de las oportunidades es con el que nos gustaría a nosotros tres centrar esta charla ahora, hablando de la oportunidad que significa el turismo, aprovechando ese patrimonio histórico, cultural, natural, lo que hace propio y característico a cada pueblo o a cada ciudad. Es una gran oportunidad para el crecimiento, para el desarrollo de las comunidades, pero también es una gran ocasión para trabajar en la conservación, en la valorización y en la vigorización del patrimonio propio y característico de cada lugar. También el patrimonio humano, de la misma manera que nos señalaba el presidente Otúsa, para la conservación y el arraigo de la población en el territorio. Y para eso vamos a tener dos visiones muy distintas, complementarias, de lo difícil que es esta gestión consciente y coherente del turismo a día de hoy, tanto a nivel nacional desde la gestión de grandes conjuntos patrimoniales como es Paradores de España, y también desde la gestión local desde Turismo de Barcelona. Entonces yo me gustaría abrir este espacio para reflexión pidiéndoos precisamente eso, una reflexión sobre cuál creéis desde vuestra experiencia y vuestra responsabilidad que puede ser la aportación tanto desde una institución nacional como es Paradores como desde Turismo de Barcelona al desarrollo y la conservación del patrimonio. Empezamos por Raquel. Muchísimas gracias a Amancio, al grupo y también a ti por moderar este debate tan interesante y también poderlo compartir con Mateo en este caso. Y la verdad es que tú decías, ¿no? Un título muy sugerente, muy evocador, el turismo, la industria de la felicidad, y es verdad. Yo creo que nadie discute que el turismo nos hace felices, que el turismo nos aporta, ¿no?, mucho a nuestra visión, a nuestro desarrollo integral como personas, pero también como sociedad, y que estamos en un país que desde esa perspectiva es enormemente rico y que por lo tanto tenemos una capacidad de ser generadores de esa felicidad y ese bienestar positivo en nuestra sociedad. Y creo que Paradores, dentro de este ecosistema del turismo, tiene mucho que decir. Hoy también hablamos específicamente del turismo, pero desde esa perspectiva del valor y de la responsabilidad que tenemos para conservar nuestro patrimonio, y eso enlaza con lo que ha sido el ADN de Paradores desde su creación en el año 1928. Vamos a celebrar, como decía Amancio, 100 años en breve y nos estamos preparando para celebrarlo a lo grande y con ese objetivo que decía, ¿no? Nosotros queremos dinamizar los territorios, queremos también, ¿no?, generar economías, queremos generar calidad de vida. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a través de la conservación, de la valorización del patrimonio, de la difusión, creo que es muy importante, y sobre todo pues ofreciendo ese rico patrimonio y vasto patrimonio que tenemos en nuestro país. Conectamos, ¿no?, la tradición, la cultura, el turismo con la innovación, porque tampoco renunciamos, ¿no?, todo y que tenemos que conservar nuestro patrimonio, hacerlo también de una manera diferente, innovadora, y en definitiva a ser generadores y ser una fuerza positiva en el conjunto del territorio, en nuestro país,
que tenemos ese legado extraordinario, ese patrimonio indiscutible y sobre todo tenemos una responsabilidad. El patrimonio no nos pertenece a los que estamos aquí, sino que tiene que ser un legado, que lo entendamos así, un legado para las generaciones futuras y por lo tanto nosotros desde esa aportación que hacemos pues creemos, ¿no?, que es la mejor manera de entender ese turismo sostenible, ese turismo respetuoso que queremos construir entre todos. Sostenibilidad y respeto. Mateu, visión desde Turisme de Barcelona. Bueno, Siparadores, muchas gracias, Amancio, por invitarnos aquí en Madrid. Estoy feliz. Siparadores se creó en el 1928. En 1908, en Barcelona se creó una sociedad de atracción de forasteros. Sociedad de atracción de forasteros. Extraordinaria. Y se creó porque, los que conocéis Barcelona, que entiendo que sois todos, sabéis que Barcelona abrió una vía, que es la vía Layetana, que cruza el casco antiguo de Barcelona, que era donde vivía hacinada toda la población de Barcelona hace 100 y pico años, antes de que cayeran las murallas y se abriera el ensanche. Esa zona os podéis imaginar que no estaba en su mejor momento. Edificios góticos, edificios renacentistas, y alguien tuvo la idea de cómo podemos recuperar este patrimonio, este centro de la ciudad, atrayendo a forasteros, poniendo en valor el patrimonio. Por lo tanto, ya desde 1908, pues gente en Barcelona creyó que la atracción de forasteros, o llamados turistas, era la manera de conseguir que Barcelona progresara. Y otro momento creo que relevante para entender Barcelona es que esa Barcelona, que en ese momento fue una capital industrial para todo el sur de Europa, que competía con Manchester, con Birmingham, con Liverpool, con Lille, con Marsella, era una ciudad en los 80 en crisis, una ciudad con un 40% de desempleo, donde había pues un problema enorme de industrialización. Lo que hoy son parques en Barcelona, o antes eran fábricas. El parque de la Pegaso era la fábrica donde se fabricaban los Pegasos. Y aquí hubo en los 90 una iniciativa extraordinaria que ya arrancaba de antes, que es poner el turismo como una herramienta de recuperación de la ciudad. Y en ese momento, en los 80, Barcelona estaba muy por detrás de ciudades que nos resuenan como muy positivas. Génova, Turín, Marsella, Manchester, Detroit, que hoy son ciudades que están en crisis. Y gracias al turismo, gracias a esta apertura que Barcelona hizo en los 90, Barcelona hoy es una ciudad de éxito y es una ciudad que comparte problemas que están en las portadas de los periódicos, el acceso a la vivienda, la congestión, pero son problemas que no comparten Detroit. Si cualquiera de nosotros quiere comprarse un piso en Detroit, lo tiene fácil. En Barcelona, como en Ámsterdam, como en París, como en Madrid, como en Londres, lo tienen complicado. ¿Por qué? Porque son ciudades de éxito. Y aquí el turismo, desde 1908, cuando se quería recuperar el centro de la ciudad, hasta la década de los 90, cuando Barcelona tenía que volver al mundo con una propuesta que no la llevara a ser una ciudad con problemas como lo son esas ciudades que hoy, Turín es dormitorio de Milán, Génova es una ciudad en crisis, Nápoles, todos sabemos cómo está, Marsella, que era extraordinaria, tiene muchísimos problemas. Barcelona, gracias al turismo, a esa apertura, hoy atrae multinacionales como AstraZeneca, porque el talento internacional quiere vivir en Barcelona, atrae hubs digitales, atrae emprendedores, tiene conexiones aéreas que la conectan con el mundo, y esto para una ciudad como Barcelona, que vive de sí misma, de sus emprendedores y de su economía, es tremendamente importante. Y el turismo tiene un factor determinante, no solo en la conservación del patrimonio, sino más allá, en el hecho de ser ciudad. En el hecho de crear ciudad, ¿no? Los dos habéis hecho una reflexión muy histórica, pero también muy conectada con la actualidad. Y ya situándonos en la actualidad, me gustaría preguntar a Raquel, ¿cómo afrontan desde Paradores esos retos más actuales vinculados al turismo, como es la desestacionalización, la gestión de flujos, descentralización? ¿Cómo lo afrontáis desde Paradores? Bueno, pues yo creo que ese es nuestro objetivo y además nunca perdemos de vista que nosotros somos una empresa pública, somos por lo tanto un instrumento de la política turística de este país y que ahora tenemos un objetivo indiscutible que es construir, como decía antes, ese turismo sostenible, ese turismo respetuoso, y eso pasa por desestacionalizar, diversificar y descentralizar.
Claro, Paradores, como decía antes, que en su ADN, ¿no?, ya nació con esa vocación de llevar a los viajeros a puntos de la España que no eran tan conocidos, a esos puntos, pues, a esos lugares más rurales, con un inmenso patrimonio, pero que desde luego escapan o están fuera de los destinos turísticos tradicionales, pues, bueno, pues yo creo que ha demostrado ser un modelo de éxito. Y por lo tanto, ahí estamos profundizando también en nuestra estrategia. De esto se habla mucho últimamente, pero desde luego nosotros tenemos incorporada esa visión y esos objetivos desde el principio. Descentralizando, ¿cómo? Pues buscando esos lugares, esos edificios, esos entornos emblemáticos que necesitan de una apuesta decidida de lo público para poder ser dinamizadores de lo local, pero también para poder atraer actividad privada. Muchas veces Paradores ha sido esa punta de lanza que se ha ubicado en un lugar determinado. Tú eres de Berín, ¿no?, el Parador de Berín, por ejemplo, y luego ha atraído a otras actividades, a otras empresas privadas que han nacido a raíz de ese dinamismo que ha generado en la comunidad local. Descentralizar también significa descentralizar cuestiones como son la cultura. Nosotros, y de esto no se habla mucho cuando hablamos de Paradores y no se conoce tanto, tenemos una colección artística fantástica, tenemos obra artística en todos nuestros establecimientos, 97 más uno que tenemos una franquicia en Portugal, y tenemos más de 9.000 piezas artísticas, obra pictórica, obra escultórica, obra textil, obras suntuarias, y también nos encargamos y nos preocupamos de llevar toda esa obra a distintos centros de nuestros paradores para descentralizar la cultura también, para que la cultura no solo esté en aquellos circuitos culturales tradicionales. Y también, ¿cómo lo hacemos? Diversificando, ofreciendo experiencias diferentes, experiencias a nuestros clientes que les ayuden a conectar con la esencia de lo local, de lo auténtico, de lo tradicional, disfrutando del producto regional, de la gastronomía, ¿no?, más ancestral, y ofreciendo esa riqueza también culinaria y gastronómica que tiene nuestro país. Por lo tanto, tenemos muy claro que representamos en muchos ámbitos a nuestro país, que somos marca España y que además somos un ejemplo de éxito que lleva funcionando 100 años, que somos una empresa solvente, competitiva, rigurosa, que gestiona desde el rigor también, ¿no?, de una buena gestión del negocio, y por lo tanto también defiendo el valor de la gestión de lo público, porque lo público también puede ser gestionado con criterios de solvencia, y tenemos que ser solventes económicamente para luego poder generar también beneficios que nos permitan también nutrir aquellos paradores que se encuentran en zonas, pues, que igual no son igual de rentables que otros, pero que desde luego tienen una misión indiscutible, ¿no? Y esto estamos viendo que está dando resultados. Estamos viendo cómo, por ejemplo, este verano los paradores del norte han funcionado mejor que los del sur, es decir, mejor que destinos tradicionales de sol y playa, que funcionan muy bien, que nadie se asuste y que tienen el éxito indiscutible. Pero bueno, ¿no?, cada vez más estamos, bueno, consiguiendo posicionar esos destinos menos masificados, más culturales, los que se ubican en ciudades patrimonio. Bueno, yo creo que debemos ser, ¿no?, un referente en el sector, y nosotros asumimos esa responsabilidad para liderar ese cambio, que me consta que es compartido por todos, ¿eh? Yo creo que aquí hay un objetivo que es compartido, que nadie lo discute, y que estamos trabajando todos muy bien, ¿no?, en ese plan estratégico de turismo sostenible, en esa estrategia 2030. O sea, trabajando todos juntos es la mejor forma de lograr los objetivos. Desde luego, si esta es una charla para hablar de oportunidades, yo ya he aprovechado la mía haciendo publicidad de mi pueblo y del norte, te lo agradezco, Raquel. Pero yendo un poco más a la gestión, y dado los temas que nos has puesto encima de la mesa, creo que desde Mateu, desde Barcelona, en términos de gestión, la idea de sostenibilidad, de turismo de calidad, ¿cómo trabajamos en ese nuevo modelo de forasteros? Bueno, decíamos 1908,
1986, octubre, Barcelona recibe el encargo de organizar unos Juegos Olímpicos. En ese momento en Barcelona había alrededor de 3 millones y pico de pernoctaciones, 3 millones. En el año 93 se crea Turismo de Barcelona, en ese momento hay 4 millones de pernoctaciones. En el año 86, incluso el sector hotelero cree que no son necesarios más hoteles en Barcelona, e incluso en ese momento, imaginaros, el Ayuntamiento de Barcelona dedica suelo de equipamientos para construir hoteles, y hoy hay algunos hoteles que Amancio conoce bien que están en suelo de equipamientos, imaginaros, porque no se querían construir hoteles, porque no se consideraban necesarios. Tuvieron que venir barcos de cruceros al puerto de Barcelona para acoger a la comunidad olímpica, de allí salen los cruceros. 4 millones de pernoctaciones en el año 93, hoy hay 30 millones de pernoctaciones en Barcelona. Cambio totalmente radical. Y entonces aquí el cambio, también en Turismo de Barcelona, somos un instrumento al servicio de la ciudad, 45% del ayuntamiento, 45% de la Cámara, 10% de una fundación. El reto que nos ponen ahora es qué turistas queremos. Y es por esto que hemos cambiado la manera como nos contamos al mundo. Hasta hace unos meses, el lema con el que íbamos por el mundo era Visit Barcelona. 19 años, Visit Barcelona. ¿Por qué? Porque queríamos que la gente viniera. El reto era que viniera gente a Barcelona, conseguir esos 30 millones de pernoctaciones. Hoy el reto es que esos visitantes, que no crecerán mucho más o no crecerán, porque están limitada el número de plazas, dejen lo máximo en Barcelona. Y por lo tanto les contemos al mundo aquello que queremos y que nos enorgullece de nuestra ciudad. Por ejemplo, hoy en Barcelona seguramente habrá, siendo finales de noviembre, unos 110.000 turistas en la ciudad. Esos 110.000 turistas van hoy 3.500 a la Casa Batlló, 5.700 a la Sagrada Familia, 2.000 algo a la Pedrera. Al MACBA, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo, deben ir 300. Al Museo Marès, que es un museo precioso en el centro de Barcelona, deben ir 15. Lo que sería interesante es conseguir que un porcentaje de esos visitantes conozca esa Barcelona que necesita del turismo. Por lo tanto, tenemos que poner en valor aquello que pasa en Barcelona. Por esto, ahora estamos en una campaña de Navidad donde ponemos en valor que en Barcelona hay 3 cosas extraordinarias estas Navidades, más allá de la arquitectura, el shopping, todo. Una exposición de Miró Matisse en la Fundación Miró, una exposición de escultura en piedra con los mejores escultores del mundo de la historia del arte en la Pedrera y Madame Butterfly en el Liceo. Para decirle a la gente, oye, ven a Barcelona para esto y quédate para el resto. Tanto el reto que tenemos es pasar de la atracción indiscriminada de visitantes a la selección de aquellos que deben aportar valor a nuestro destino. Es algo que había señalado en alguna ocasión de hablar del propósito del turismo y lo que el turista en sí mismo aporta por el motivo por el que visita Barcelona. Nos queda también la cuña publicitaria de los 3 atractivos de Barcelona para estas Navidades. Y trascendiendo, o sea, hemos pasado de la visión más histórica a los retos más actuales y me gustaría que echáramos una mirada también al futuro, a cuáles son los proyectos, las inversiones, a ver si nos llevamos alguna exclusiva aquí también de alguna novedad que tenéis pensado desde vuestras instituciones y vuestras responsabilidades para el futuro. Empezamos, si queréis, por Parados. Bueno, pues hoy que hablamos de patrimonio, de cómo contribuye el patrimonio a ser ese elemento de desarrollo, está claro que el patrimonio hay que conservarlo, hay que invertir, hay que modernizarlo y ese es uno de nuestros propósitos para los próximos años. En el 2028 vamos a celebrar 100 años del nacimiento de Paradores y mi planteamiento y mi estrategia es aprovechar este tiempo para actuar en esa modernización, en esa renovación, quitarnos a veces, ¿no?, un poco ese prejuicio, esa etiqueta que hay gente que puede tener y sobre todo, pues en fin, ¿no?, ciertos sectores de que, oye, esto de Paradores, pues suena un poco así como antiguo. Bueno, no, antiguo no, tenemos patrimonio y del patrimonio hay que sentirse muy orgulloso y eso no está reñido, discutido con ofrecer el mejor servicio al cliente, experiencias increíbles, aportar cada vez más
y mejor confortabilidad, y eso lo vamos a hacer a través de un plan de inversiones que junto con Tour España nos va a permitir renovar, como os decía, casi integralmente el 50% de nuestros establecimientos, actuando en todos, pero con actuaciones más en profundidad en ese 50%. Vamos a invertir más de 230 millones de euros en los próximos 3 años. Tenemos la aportación de Tour España, como os decía, gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que precisamente están destinados a actuar en esa parte patrimonial, en hacer más visitables elementos históricos de esos edificios, que son bienes de interés cultural o entornos BIC, y luego, por otra parte, la inversión propia de Paradores, que, porque somos solventes, porque somos rentables, podemos también destinar una cantidad importante en mejorar nuestros activos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van a ser unos años en los que también vamos a tener nuestras tensiones internas, porque tener pues una gran parte de nuestros activos en obras van a suponer tensiones y van a suponer, pues bueno, ¿no? que la prestación pues en algunos momentos pues sea más complicada, pero yo creo que desde luego va a merecer la pena, ¿no? Vamos a poner al día nuestros paradores para poder ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes. Y nosotros nos quedamos con la novedad de ese gran plan de inversión en Paradores de aquí a 2028 y con el ánimo de celebrar el aniversario de la institución. Y desde Barcelona seguro que hay una visión de futuro más allá de esta Navidad. Seguro que hay algo que comentar. En Turismo de Barcelona tenemos alrededor de 70 y pico personas en la calle informando a los turistas. Cuando van allí, oye, ¿dónde puedo ir? Pues, ¿dónde está la boquería? Aquí tiene un plano. Le vendo una entrada de la Casa Batlló. 70 y pico personas, y tenemos una web que se llamaba Visit Barcelona, con un montón de visitas de gente que quiere informarse sobre Barcelona. Bien, en Turismo de Barcelona dejaremos de informar al turista. Sí, hemos decidido que dejaremos de informar al turista para pasar a prescribirle aquello que le sugerimos que haga, que es un cambio relevante. Informar al turista es que él te pregunta dónde está y tú le dices, está allí. O ahora, ¿qué le parece? Y es muy diferente el prescribirle. Es como cuando uno va, perdón por la publicidad, al supermercado del Corte Inglés y compran el lineal, leche, productos, etcétera, lo carga en el carro, va al cajero y lo paga. Y eso es lo que estamos haciendo cuando informamos al turista. Lo que queremos es subir a la planta noble del Corte Inglés y que cuando uno llega allí, oiga, me voy a Australia, quiero crema solar. Usted quiere crema solar, pero si va a Australia necesitará un sombrero, necesitará unas botas por las serpientes, una chaqueta de explorador con bolsillos, y sales de allí que tú querías crema solar con todo un conjunto de productos porque te ibas a Australia. Y encima sales contento. Pues el reto que tenemos desde el canal web, que será This is Barcelona, y el canal presencial, estas 70 y pico personas en la calle informando, es que más que informar, prescriban. Oiga, usted es una familia, le sugiero que vaya al Tibidabo, al parque de atracciones, o vaya a este sitio, luego vaya a pasear por la playa. Oye, es que queríamos ir a la boquería un sábado a las 11 de la mañana. La boquería a las 11 de la mañana es un hormiguero, no tiene gracia, hay mucha gente. Oye, pues en vez de ir a la boquería, ¿por qué no se va al mercado del Poblenou o al mercado de San Antoni, donde hay menos gente? Y si usted quiere ver la gente comprar, allí verá a la gente comprar. Y luego, ¿por qué no se va a comer a ese restaurante de barrio que hay allí al lado? Y luego por la tarde se va a visitar esta exposición que hay allí, o se va a pasear por la playa o por el Paso de Gracia o por la carretera de Sants. Por lo tanto, el concepto de la prescripción es importantísimo. Otro elemento, y esta prescripción la haremos con una cosa que pocos destinos están haciendo, que es renovar las oficinas de información al visitante para que respondan a este concepto. Y la otra es invirtiendo también con fondos europeos 5,5 millones de euros en una nueva plataforma tecnológica que precisamente permita prescribir desde origen. Y que, por lo tanto, cuando uno entre en This is Barcelona, la máquina te identifique cómo eres, quién eres, qué es lo que quieres, tú le digas voy a Barcelona para un congreso y te ofrezca gran cantidad de cosas que pasan en Barcelona. ¿Con qué objetivo? Prolongar la estancia en la ciudad, que es importantísimo, un clave de sostenibilidad.
y ofrecer experiencias que realmente enriquezcan a aquellos actores locales que están trabajando para la cultura, para el ocio, para la restauración, para el comercio en Barcelona. Es otra manera de invertir, que es invertir en que los visitantes no reciban lo que todo el mundo busca, sino lo que cada uno le puede comer, y eso ayuda, sin duda, y va a ayudar muchísimo a la masificación, la diversificación. Y pensando en ese tipo de retos, ya que hemos repasado la historia, la actualidad, hemos echado una mirada también al futuro, ¿qué os parece si nos vamos a una visión un poco global? Pensando en los retos globales del turismo, la internacionalización, la diversificación, todos los grandes debates que ocupan a mesas como las que tenemos hoy aquí los tres, ¿cómo lo veis desde cada una de vuestras responsabilidades y experiencia estos grandes retos globales del turismo? Pues como decías, Miri, yo creo que son retos globales. Es verdad que España, que es el segundo país más visitado del mundo, por ese papel predominante, también, ¿no? A veces recibe una mirada, ¿no? Y tenemos la responsabilidad también de ser líderes en ese proceso de transformación. Yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que, tal y como decía antes Rafael también, tenemos que dejar hablar de números, dejar de hablar de cifras y hablar, ¿no? Y poner en valor la calidad del turismo que buscamos, sin perder de vista que este es un país que es una potencia mundial en turismo, que aporta el 13% del PIB a nuestra economía, que aporta el 14% de la fuerza de trabajo y que es el generador del 14% del empleo de nuestro trabajo, y que, por lo tanto, creo que, tengámoslo claro y no pongámoslo en cuestión, el turismo genera riqueza, genera valor a las sociedades en las que se ubica, las sociedades que lo acogen, pero que también, evidentemente, como cualquier actividad que tiene mucho impacto y mucho impacto positivo, también tiene alguna externalidad negativa. Y lo que tenemos que hacer es gestionar, gobernar ese turismo para evitar que se produzcan esas externalidades negativas, o al menos que esas externalidades negativas sean las mínimas. Porque es que si no caemos ahí en un paraño, en una trampa que es, bueno, pues responsabilizar, como parece que a veces pasa, responsabilizar al turismo, pues el problema de la vivienda en este país, en el problema de la congestión que sufren las ciudades, y eso no es cierto. Hay que ser capaces de que esta prosperidad que genera el turismo la podamos distribuir en todo nuestro territorio, y tenemos elementos, como decía Rafael, para poder llevar a los visitantes a otros lugares, a otras ubicaciones de nuestro país. Por lo tanto, es importante ahí las estrategias de internacionalización, al menos yo hablo desde paradores, que cada vez nos visite más gente. Para eso tenemos unos planes muy bien trabajados de internacionalización, planes de ventas específicos diseñados para atraer a mercados específicos y poderlos llevar, ¿no? En todo ese circuito de paradores que tenemos, esos 97 establecimientos, y ofrecer experiencias diferentes, experiencias que, como decía antes, conecten con la cultura, conecten con el arte, conecten con la naturaleza, ¿no? También nuestro país tiene entornos naturales maravillosos que ahora atraen otro tipo de actividades, cicloturismo, astroturismo, la observación de las estrellas. Bueno, pues oye, eso también hay que ponerlo en valor. Y desde luego, bueno, pues intentar huir, ¿no? de ese pesimismo que a veces, ¿no?, yo también oigo, ¿no?, o esos temores que se lanzan. Cuidado, que van a haber otros países que nos van a ganar, ¿no? No, España tiene unos activos que son incomparables, que ningún otro país los tiene, y que, por lo tanto, tenemos que ofrecer eso en positivo y llevar a los visitantes y regar de prosperidad, pues otros territorios de nuestro país. Y también, de cara a esa internacionalización, lo que comentabas un poco al principio, es decir, y también de cara a la competitividad que señalas, o sea, uno de los valores de paradores es que es un baluarte de la marca España. Claro, claro. Yo creo que nos reconoce, ¿no?, todo el mundo nos reconoce como un baluarte de la marca España. Creo que no somos competidores tampoco, Amancio, ¿no? Yo creo que somos
un activo. Yo creo que somos un activo, es decir, allá donde hay un parador hay algo que ver, hay algo que visitar, hay pues un motor dinamizador de la actividad privada, y somos marca España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que somos siempre una garantía, ¿no? De que si en un sitio hay un parador, desde luego que hay algo interesante que ver, y de eso se tiene que nutrir pues todo nuestro país y también el sector privado. Nosotros estamos para dinamizar, para complementar, no tanto para competir, aunque, insisto, tenemos que ser rentables. Eso es un elemento también de la sostenibilidad. La sostenibilidad es social, la sostenibilidad es ambiental, pero la sostenibilidad también tiene que ser económica, porque si no, bueno, en fin, no tenemos posibilidad de seguir avanzando y seguir creciendo. Me guardaré ese de la sostenibilidad para una reflexión final, pero me gustaría preguntarle a Mateu, claro, hablar de internacionalización y de retos globales para el turismo de Barcelona cuando nos presentamos como This is Barcelona, creo que nos tenéis mucho que aportar desde la visión de la ciudad, ¿no? Bueno, en primer lugar, Barcelona desde hace años juega la Champions en lo que es el turismo urbano. Es la quinta ciudad con más visitantes internacionales de Europa. Está Londres, está París, está Roma, está Estambul y está Barcelona. Un 86% de los visitantes en Barcelona son internacionales. Esto es extraordinario. Es la quinta ciudad en número de congresos del mundo. Acoge cosas como el Mobile World Congress, como el ISE, como grandes congresos médicos en la ciudad. Es el segundo puerto de cruceros, bueno, el primer puerto de cruceros después de los que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, Barcelona desde hace años juega una liga global y comparte, como decía antes, los retos y los problemas que tienen esas ciudades, Ámsterdam, Roma y todo este mundo. Cuando en España este año nos hemos despertado, algunos con sorpresa, de que en Málaga, de que en Baleares, de que en Canarias la gente salga en gran número a la calle a protestar contra el turismo, 20.000, 30.000 personas, esto ocurrió en Barcelona en el año 2014. En la Barceloneta salió un número muy importante de vecinos de la ciudad a decir, ya basta con el turismo. Y de esto se tiene que ser tremendamente sensible a este tema, porque es un problema que comparten esas ciudades que también tienen un turismo global como el que tiene Barcelona. Lo comparte Ámsterdam, lo comparte Roma, lo comparten las ciudades que han tenido éxito. Y por lo tanto, tenemos que desarrollar esas políticas que ayuden a la ciudad a convivir y no ser ciudades turísticas, sino ser ciudades con turismo. Como tampoco se quería ser una ciudad industrial o una ciudad portuaria, sino que se quería ser una ciudad con puerto, una ciudad con industria, una ciudad con comercio y también una ciudad con turismo. Por lo tanto, el reto global es que ciudades que han sido tan pioneras como Barcelona marquen el camino, como se está intentando, para otras ciudades ser capaces de hacer convivir la voluntad de visitar con la voluntad de vivir. Y esto es tremendamente importante. Y es por eso que se tiene que poner en valor el territorio. Se tiene que trabajar mucho en la gobernanza, como decía Raquel, en gobernar el turismo, en dónde se ubican los alojamientos, qué tipo de alojamientos, ¿se necesitan pisos turísticos o no se necesitan pisos turísticos? El gran debate sobre la vivienda arranca por una ilusión colectiva en un momento dado, cuando nace Airbnb, que todo el mundo, mucha gente ve, oh, qué bien, ¿no? Ahora podremos alquilar nuestro piso durante un tiempo a gente que viene de fuera. Enorme error, enorme error. Pero en ese momento seguramente, seguramente Amancio era los únicos que creía que eso era un error, pero eso cambió el modelo de las ciudades. Y ahora se está intentando volver a un modelo donde el alojamiento sea una actividad económica. Y esto es importantísimo. ¿Qué tipo de alojamiento? ¿Dónde está el alojamiento? ¿En qué momento queremos que vengan los visitantes? Por lo tanto, a gestionar una realidad para ser ciudades con turismo, no ciudades turísticas. Esto es un matiz, como el visit al disis, tremendamente importante. Y entiendo que también te refieres a que eso necesita también mucha difusión y mucha pedagogía dentro de las propias comunidades, dentro de la propia ciudad, ¿no? Totalmente, y contar para qué queremos turismo.
Y cuando preguntas para qué queremos turismo, y la respuesta es que claro, genera el 15% del PIB en Barcelona. En Barcelona hay 153.000 personas que trabajan directamente en el turismo. Bueno, los datos nos dicen que esto a la gente que está en contra del turismo les da igual. Les da igual porque probablemente viven de otra cosa. Y cuando hoy en Barcelona preguntas qué tal el turismo, cómo lo ves de beneficioso, los nacionales lo ven poco beneficioso. Las encuestas nos están diciendo esto. Por lo tanto, tenemos un problema mayúsculo. Tenemos que empezar a contar para qué queremos el turismo. Y si es solo para ese etéreo 15% del PIB, vamos mal. Y para nosotros el turismo es la gran palanca de transformación de la ciudad. Como lo fue en 1908, como lo fue en 1992. ¿Y para qué? Pues porque gracias al turismo en Barcelona tenemos, en este momento, son pocas, pero son 44 conexiones intercontinentales. Gracias al 1,5 millones de norteamericanos que aterrizan cada año en Barcelona para coger un crucero, tenemos los vuelos directos a Estados Unidos. Y gracias a que tenemos esos vuelos directos a Estados Unidos, los norteamericanos este verano han sido el primer cliente de los hoteles en Barcelona. Y los norteamericanos, no se nos escapa, pagan buenos precios, entiendo, compran en buenas tiendas, dejan propinas extraordinarias a nuestros camareros y camareras y visitan cultura. Son los que queremos, pero esos vienen porque tienen vuelos directos y esos vuelos directos derivan de un tema de los cruceros que están denostados. Entonces, el hecho de que tengamos esos vuelos directos también justifica que cuando un señor o señora de AstraZeneca, dices, ¿qué tiene que ver AstraZeneca con todo esto? AstraZeneca está valorando dónde instala un nuevo centro mundial de enfermedades extrañas. Barcelona le aparece en el mapa. Y le aparece por 3 razones. Una, por la excelencia biomédica de Barcelona, los hospitales, el sector biotecnológico extraordinario. Le aparece porque la gente con talento, esa marca Barcelona que hemos construido, la valora y dice, ¿dónde quieres ir a vivir? ¿A Bruselas, a Oxford o a Barcelona? No hay duda, Barcelona. Ese talento que quieren, que les cuesta tanto contratar, dicen Barcelona, por esa marca que hemos construido desde el turismo. Y en tercer lugar, dice, oye, ¿y los ejecutivos y ejecutivas cómo volarán a Barcelona? ¿Tendrán que parar en Frankfurt, hacer intercambio? No, pueden venir directamente. ¿Por qué? Porque hay 1.300.000 cruceristas que aterrizan en Barcelona cada año, que justifica que haya vuelos directos a Estados Unidos. Entonces, tenemos que contar que el turismo es una palanca para la economía del conocimiento que se quiere desarrollar en España. Es una palanca para la cultura. Esos tickets que pagan los turistas en los museos y en los monumentos justifican que esos monumentos estén al día. Yo trabajé en la Casa Batlló. La Casa Batlló es una iniciativa privada. Bueno, iniciativa privada, es una casa magnífica que hizo Gaudí para una familia y hace unos años la compró la familia Bernat. Gracias a los 3.000 y pico visitantes al día que pagan un ticket de 30 y pico euros, esa casa ha restaurado toda la casa. Es un monumento de la humanidad. Y esto lo han pagado los turistas. Lo mismo que los turistas pagan que tengamos los museos que tenemos. Más del 70% de los visitantes en los museos de Barcelona son turistas y pagan los tickets. Y por lo tanto, no tenemos que hacer frente al pago de ese patrimonio con nuestros presupuestos. Y si seguimos por allí, los médicos en Barcelona, que hay una excelencia médica extraordinaria en nuestros hospitales públicos, también trabajan en clínicas privadas que atienden a visitantes de Arabia Saudí o de otros sitios que vienen a tratarse en Barcelona. El vuelo directo que tenemos en Barcelona con Arabia Saudí se justifica en gran parte no por los cruceros, sino por la clínica Barraquer que opera de los ojos a esa gente que quiere venir a operarse en uno de los mejores sitios del mundo. Y ya para acabar, en España tenemos un reto que en Madrid se ha identificado muy bien, que es el reto demográfico de que la pirámide se estrecha por la base. ¿Esto dónde afecta? Afecta a nuestras universidades. ¿Quién irá a esas clases dentro de unos años cuando quedan pocos jóvenes? Pues quizás, si abrimos nuestras universidades a estudiantes de fuera de Europa, podemos sostener un sistema universitario excelente. ¿Qué es lo que han hecho en Holanda? ¿Qué es lo que han hecho en Dinamarca? Y marcas como la de Barcelona, con sus conexiones, con su atractivo para el talento, puede ser una gran ciudad para atraer estudiantes internacionales que con sus matrículas pueden pagar la sostenibilidad de nuestras universidades. Por lo tanto, el turismo puede ir mucho más allá de simplemente el 15% del PIB, 150.000, sino que puede ser el gran balón de oxígeno para la economía del conocimiento, con sus conexiones aéreas y su marca, para el sector médico, para el sector cultural y para el sector educativo.
tenemos que contarlo esto. Porque si no lo contamos, la gente cree que el turismo simplemente beneficia, pues esto, 150.000 y a 4 señores que tienen hoteles en Barcelona. Y es que justo nos traes la idea que señalaba antes Raquel y que yo me había guardado en el bolsillo para una reflexión final, que es la idea de sostenibilidad. Todas las facetas de sostenibilidad que cumple el turismo, económica, medioambiental, demográfica también en cuanto a atracción, mantenimiento de la población y también gestión de ese envejecimiento que nos afecta. Y yo, además, creo que sostenibilidad es justo la palabra que condensa la idea de desarrollo y conservación que nos traía aquí a esta mesa, y por eso os pediría una breve reflexión final antes de que el presidente Autusa nos regale una breve reflexión final con qué transmitiríamos desde esta idea de sostenibilidad. Bueno, pues que esa es la clave, esa es la clave, por eso la estrategia, ¿no? en este país, ¿no? Debe ser esa estrategia de construir un turismo que sea respetuoso y que sea sostenible, como decía al principio, y que la sostenibilidad tiene mucho más que ver con esas cuestiones económicas y sociales, y no solo con la parte medioambiental, que también, ¿no? Tenemos que ser tremendamente respetuosos con el entorno en el que se desarrolla el turismo, pero evidentemente esa sostenibilidad debe entenderse como sostenibilidad social, porque consiste en crear vínculo, ¿no? Yo creo que una de las claves precisamente es eso, ¿no? En hacer entender a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades, que existe un vínculo y que ese vínculo es positivo entre el visitante y el residente. España ha sido siempre un país hospitalario y tenemos que seguir siéndolo, y eso pues se consigue generando pues ese vínculo, esa conexión entre el visitante y el residente. En sitios más pequeños y en pueblos más pequeños es más fácil, y en esa España vaciada es más fácil. En ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Canarias, pues eso es más difícil, y ahí es donde está el reto, como decía Mateo, en explicar que evidentemente esas externalidades negativas, pues hay algunas que las tenemos que gestionar, pero que desde luego son elementos positivos y que aporta mucho el turismo, como decía anteriormente, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como país, es el gran reto que tiene el sector, que está convencido que eso no se discute y que por lo tanto esa fortaleza, ¿no? El actuar juntos, como decía al principio, es lo que nos va a permitir seguir siendo, porque que nadie lo dude, vamos a seguir siendo esa potencia mundial en turismo de la que nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos, y generando felicidad, generando valor, generando cultura, rompiendo prejuicios, porque también viajar y el turismo nos ayuda a romper prejuicios, y aportando, ¿no? También y a ese reto que tenemos, que es el reto demográfico, como tú conoces bien, Miri, que es un problema de país, pero el turismo también nos puede ayudar a combatir ese problema y ese reto. Desde luego, lo señalabas tú antes, Mateu, los hay que vienen y se quedan. Bueno, en sostenibilidad para Turismo de Barcelona es un tema de competitividad. Para otros será un tema, pero para nosotros es un tema de competitividad del destino. Lo mismo que lo puede ser la productividad, lo mismo que lo puede ser la inversión. Entonces, sostenibilidad en Barcelona, desde el 2011, Barcelona es un destino Biosphere en su conjunto, y desde Turismo de Barcelona, por ejemplo, a cualquier empresa turística de la ciudad que quiera tener un certificado de sostenibilidad como el de Biosphere, oye, se lo hacemos nosotros gratis. ¿Por qué? Porque es un elemento de competitividad. Y, por ejemplo, este año Visa, desde hace 2 años, Visa está ayudando a certificar con sostenibilidad a restaurantes en Barcelona, no solo porque le haga ilusión, que también, sino porque sus clientes, los que pagan con Visa, quieren ir a restaurantes que tengan un certificado de sostenibilidad. Y en esto les estamos ayudando, porque la sostenibilidad es un elemento de competitividad. Empezó ya hace años con este global para toda la ciudad. Hoy hay ya más de 1000 y pico empresas del sector turístico en Barcelona con las cuales hemos trabajado que tengan ese certificado. Y ayer mismo se hacía una jornada de una cosa que hoy suena para muchos extraña,
pero que está para quedarse, que es la economía de la circularidad, de la economía circular. Pues cómo un producto pues no se muere en el camino, ¿no? Y esto también estamos introduciendo este concepto en el sector, pero lo estamos haciendo por un tema de promoción, porque nuestros visitantes de calidad quieren destinos sostenibles y no quieren que se lo digas, quieren que lo certifiques. Y para ello, importantísimo que elementos como Turismo de Barcelona ayuden a ese sector, a ese que a veces, pequeña empresa, porque las grandes empresas es diferente, la pequeña empresa, pequeño restaurante familiar, el monumento que sobrevive, el museo, tenga un certificado que atestigue a ese visitante que busca destinos de calidad que allí se trabaja bien el tema de la sostenibilidad. Sí, es verdad. Mire, si me permites, nosotros nos estamos dando cuenta que la sostenibilidad es exigida por los clientes. Cada vez más se preocupan, cada vez más observamos que valoran como algo añadido, como un plus, todas esas prácticas que nosotros ponemos en marcha. Hemos elaborado un plan de sostenibilidad. Bueno, de hecho, estamos ahora elaborando el segundo plan de sostenibilidad, y en una encuesta que hemos realizado entre nuestros clientes, que además han participado muchísimos, nos ha sorprendido precisamente eso, ¿no? El valor que le otorgan a la sostenibilidad, a las medidas de eficiencia energética, de ahorro, a medidas de circularidad, de evitar el desperdicio alimentario. Eso nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Y cada vez pues tenemos grupos de empresas, por ejemplo, que para organizar eventos, el MAIS, ¿no? Pues en fin, ¿no? Sus reuniones de empresas, cada vez nos preguntan más, bueno, pues si tenemos certificados, como decía Mateu, qué tipo de actividades ofrecemos, ¿no? Que tengan que ver con esas experiencias diversificadas de participar en, bueno, pues, ¿no? En recuperación del patrimonio natural, y desde luego, como decía, es un elemento de competitividad indiscutible que nuestros clientes nos exigen, ¿no? Por lo tanto, no solo es que estemos convencidos, sino que además, si queremos mejorar nuestros resultados, tenemos que ir por ahí, desde luego. Sí, al final nos hemos vuelto a los retos globales y la sostenibilidad, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Yo creo que podríamos estar repasando muchísimos más. Nos quedamos con un montón de aprendizajes, con muchas ansias de visitar un parador o de ir a ver una de las maravillas de Barcelona, sin lugar a dudas. Os agradezco muchísimo a los dos la elocuencia y las buenas experiencias que nos habéis traído. Y retomando los aprendizajes, le pediría al presidente del Grupo Tusa si nos quiere hacer una conclusión, o damos por finalizada la mesa. Bueno, muchas gracias. Primero, dar las gracias y decir que yo creo que ha sido uno de los debates más pedagógicos sobre la importancia que tiene el turismo en el desarrollo, pero no solamente en el desarrollo económico y, por lo tanto, en la sostenibilidad, sino también en el social, en el territorial, me atrevería a decir que en el cultural, haciendo preservar aquel valor que tenemos histórico, y la gran oportunidad, como he dicho antes y he dicho en muchas ocasiones, que la España despoblada, ese movimiento de que la historia vuelva de nuevo, pues lógicamente a través del turismo es el mejor instrumento de la recuperación del patrimonio histórico, que ahí sí que hay que hacer importantes inversiones. Entonces, yo estoy muy satisfecho de cómo ha ido el debate y con la pedagogía que habéis tenido. Como se habló de Barcelona y citó de 1908, yo me he acordado de la cita de Cervantes, por boca de Don Quijote, cuando dijo de Barcelona que era archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, patria de los valientes, hospital de los pobres, venganza de los ofendidos, que eso no sé qué queda, y acaba en lugar y belleza única. Barcelona efectivamente ha tenido una importante trayectoria. Ahora ha pasado un mal momento, porque ha pasado un mal momento, todavía lo está pasando, esperemos que se recupere. Y como hemos hablado tanto de Barcelona, Madrid está seguramente en el mejor momento de su historia reciente. Se está convirtiendo en una ciudad universal, en una capital
del mundo iberoamericano y seguramente, como no ha recordado en los últimos tiempos, y también turísticamente se está convirtiendo en un absoluto referente mundial. Pero también quiero hacer referencia a otras ciudades españoles, en principio no tan grandes, primero las del Mediterráneo, desde Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, pero podríamos ir Granada, podríamos irnos al norte también. Yo creo que es un fenómeno que continúa de transformación muy importante del país. Entonces, por mi parte, únicamente daros las gracias y anunciar que en diciembre no habrá este debate, pero sí lo tendremos el 29 de enero, aquí mismo, con un enfoque distinto sobre la industria de la felicidad. Estará Isabel Estapé con su hija Marian Rojas hablando de la felicidad. Nos parece que es muy importante este prisma distintos sobre el turismo para ver realmente la importancia que tiene en su contexto y huir de esos tópicos, a veces de esas simplezas que a base de repetirlas muchas veces uno puede acabar queriéndosela. Lo más importante son estos debates tranquilos, serenos, con argumentos, sobre todo con pedagogía. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.